Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Seguimos estudiando este tema tan especial, conectados con los propósitos de Dios. Y recuerden que estamos ahí basándonos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta semana estaremos estudiando sobre un personaje muy especial que trae a nuestra vida una enseñanza de fe, esperanza, administración, de amor. Pero esta noche contestemos una pregunta muy especial. ¿Qué podemos hacer ante los ataques externos? ¿Cómo podemos nosotros trabajar esas amenazas que vienen a nuestra vida? Muchas veces es fácil pensar que cuando estamos conectados con Dios, absolutamente todo nos va a ir de maravilla. Venimos al conocimiento de la palabra de Dios y pensamos que todos nuestros problemas, todas aquellas cosas que estamos enfrentando, se arreglan de una manera automática. Pero esto no es así. Siempre en Cristo habrá la oportunidad de poner a prueba nuestra fe, pero de la manera en la que nosotros podamos comprobar que realmente estamos trabajando, viviendo, respirando, caminando, cimentados en los propósitos de nuestro Dios. La semana pasada estudiamos vidas conectadas con Dios a pesar de las circunstancias. Esta semana seguiremos creciendo, seguiremos fortaleciendo nuestra fe. Una vez una persona me dijo, ¿por qué seguimos estudiando sobre algunos personajes o sobre algunos temas que ya hemos estudiado en otro momento? Y entonces yo le pregunté, ¿ya lo sabes todo? ¿Ya lo tienes aplicado en tu vida? Se me quedó viendo y entonces fue el momento en que le dije, estudiémoslo una vez más. De eso se trata la enseñanza en Cristo Jesús, de ser prácticos, teóricos al momento de escuchar la historia, al momento de escuchar la enseñanza, pero después llevarlo a la práctica. La historia que vamos a estar estudiando esta semana la encontramos ahí en el libro de Génesis, pero el día de hoy hablemos en el capítulo 37. Me gustaría mucho ir verso por verso trabajándolo porque tenemos mucha enseñanza, así que te invito a que en tu casa tú puedas abrir tu Biblia y no te va a llevar más de 5 o 6 minutos leer toda esta historia y poderla comprender de una mejor manera. Dice ahí el versículo 1 de Génesis 37. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Versículo 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Sin duda todos conocemos esta historia. Por lo menos la hemos escuchado de aquel joven a la cual su padre le regaló una túnica de colores, distinguiéndole y dándole un regalo muy especial, un regalo que venía de lo profundo de su corazón. En esta porción de la Biblia podemos encontrar 3 enseñanzas muy especiales, pero me gustaría un poquito hacer un recordatorio. ¿Recuerdas? La semana pasada estudiamos precisamente sobre Jacob, cómo por sugerencia de Rebeca, su madre, habían engañado a Isaac, su padre. El resultado de esto es que Jacob tuvo que huir, pues su hermano Esaú, a quien le había robado la primogenitura, no estaba de muy buen humor con él. Así que, en primer lugar, Jacob se sitúa en Canaán, la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, y recuerdan, lo describía como una tierra donde fluye leche y miel. Jacob es prosperado por Dios, y entonces llega el momento en que empieza a tener una gran familia. 12 hijos solamente son los que lo empiezan a rodear, y la historia comienza mencionando a uno de ellos, José, el hijo que había tenido con su gran amor, Raquel. Lo amaba tanto porque lo había tenido en su vejez, pero más que otra cosa yo puedo entenderlo en la Biblia que era el hijo de la mujer que más amaba. En segundo lugar, vemos a los otros hijos de Jacob. No eran buenas personas, tenían malas acciones, tal vez producto de la idolatría de sus madres o también del desapego de Jacob hacia sus acciones. Pero José era un muchacho diferente, era un muchacho completamente fuera de serie. Y dice la palabra que cada día venía y le informaba a su padre que sus hermanos mayores tenían malas actitudes. Sin duda la gente que estaba alrededor tenía un mal concepto de esos muchachos. Y en tercer lugar, podemos ver que José
era receptor de una distinción muy especial por parte de su padre. La semana pasada estudiamos sobre esos padres que consienten o que tienen hijos preferidos, ¿recuerdan? Recordemos que Jacob era el consentido de Rebeca y que Esaú era el consentido de Isaac. Aquí encontramos una vez más cómo se empieza a repetir otra vez este patrón. Cómo una vez más empezamos a ver ese favoritismo. Recuerden que Rebeca le dijo a su hijo, vamos y engañemos a tu padre, en pocas palabras. Y entonces Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Sabes que una de las consecuencias fue precisamente que Jacob huyera y que Rebeca nunca más volviera a ver a su hijo amado? Tal parece que esa parte Jacob no la había llegado a comprender todavía, pues en este momento estaba haciendo exactamente lo mismo, como decíamos. Estaba dándole una distinción y estaba tratando como un favorito a su hijo José. Teniendo 12 hijos, solamente a uno le regala una túnica de colores. Solamente a uno le hace esta distinción tan especial. Sin duda podemos decir que era el consentido de papá. Tomemos un momento para imaginarnos la escena. Es bueno ser el consentido, pero también acarrea envidias, falsos testimonios y muchas veces, como lo leemos en esta historia, el deseo de desaparecer a ese hermano José, aunque sea por un momento. Todo esto estaba sucediendo en la casa de Jacob. Pero leamos qué dice Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué tremenda esta historia. Todos ellos, los otros 11, dice que le aborrecían. Dice que era tal el desprecio que no podían hablarle pacíficamente. Ahora, encontramos aquí algunos aspectos. El primero, padres, tus hijos sí se dan cuenta cuando tú tienes preferencias. Dios nos ama tanto y es necesario saber que Él es un Dios que no hace acepción de personas. Por lo tanto, nosotros como padres terrenales necesitamos aprender y practicar lo mismo. Yo sé, muchas veces tenemos como favorito al débil, al que no tiene, al que no puede, al que siempre se equivoca, al que siempre fracasa. Pero nuestros hijos necesitan un amor por igual. La unidad familiar es resultado de un amor personal, pero igualitario. Ahora, en segundo lugar, uno de los mandamientos es amar a nuestro prójimo. Nuestros hermanos son nuestro primer prójimo. Y esta es una exhortación directa a los hijos, a aquellos que tenemos la bendición de tener hermanos. No podemos escudarnos en que no somos el favorito para tratar mal a nuestros hermanos o al parecer que ya identificamos quién es el favorito y entonces no poderlo tratar pacíficamente. Dice que los hermanos de José lo aborrecían. Y cuando llegamos a esa acción, a ese verbo, es realmente ir hacia los límites, porque aborrecer es detestar enormemente a alguien. Aborrecer es más que odiar incluso. Tú y yo no podemos decir que amamos a Dios y detestar o aborrecer a nuestro prójimo, en este caso a nuestros hermanos. Si tus padres se están equivocando con tener un favorito, no te equivoques también tú. Mejor ponlo en las manos de Dios y honra a Dios amando a tus hermanos. En tercer lugar, una raíz de amargura se vuelve una actitud áspera y conflictiva. Leemos al final ahí del versículo 4 que no podían hablarle pacíficamente. Pobre José, ¿verdad? Pero cuando el corazón de los hijos empieza a crecer una raíz de amargura, tenlo por seguro que va a crecer, se va a descontrolar y entonces empieza a ser evidente en el trato, en las palabras, en la forma como accionamos y esto lleva a que las familias se dividan, se rompan y se quite esa unidad familiar tan hermosa. Cuando uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, entonces entendemos que si empieza a crecer una raíz de amargura, tú y yo somos los responsables de arrancarla, de quitarla, de cortarla a tiempo, no darle esa oportunidad que crezca. Porque entonces, si tú y yo le damos la oportunidad a que esa raíz crezca, se va a hacer un árbol enorme. Y ese árbol
empieza a dar un fruto malo, no solamente para la gente que te rodea, sino principalmente para ti. Algunos sugieren que José era una persona presumida, era un chamaco orgulloso de su condición, pero te puedo asegurar que su corazón estaba limpio. El día de mañana, miércoles, jueves y viernes, podremos ver esa esencia en el corazón de José. Podemos ver esa humildad, ese amor y esa necesidad de estar conectada con Dios. Ahora, tal vez tú eres el José de tu casa. Puedes preguntarle a los demás, ¿yo soy el José de mi casa? Tal vez tú eres ese José. Tal vez tú eres el favorito. Tal vez tus padres han tomado la decisión errónea de mostrarte favoritismo a ti. Yo te digo que disfrutes del amor de tus padres, pero que también te prepares para pasar momentos difíciles. Ahora, tú no eres el José. Creo que está claro que tú no eres el favorito, que no hay preferencia por ti. Yo te digo en esta noche que tomes la decisión de amar a Dios y después amar a tu José y date la oportunidad de poder no solamente disfrutar de las bendiciones que tú vas a tener, sino también de las bendiciones que Dios le va a dar a tu José para que tú seas bendecido. Necesitamos dejar claro que José era parte de un plan perfecto de Dios y que todo lo que sucedía a su alrededor tenía un propósito. Cuando Dios necesita cumplir un propósito a través de nosotros, sabemos que seremos bendecidos, honrados, ejemplificados, pero también a la misma vez seremos señalados, criticados y muchas veces perseguidos. Este fue el caso de la vida de José. Uno de los aspectos que podemos ver en esta historia es que se aproximaban situaciones difíciles, pero José iba a estar conectado con el propósito de Dios. Y esto iba a traer gran bendición para su vida, pero también para la vida de su familia. Sigamos leyendo un poquito la historia. Génesis 37, comencemos del versículo 5. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Versículo 8. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Versículo 9. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Ya quedó claro que José era el favorito. Pero qué tremendo, porque él estaba dentro de un plan perfecto de Dios, porque él nunca le dejó de decir o de hacer lo que era necesario. Entendemos que los hermanos iban alimentando su odio y su envidia. Jacob solamente meditaba en ello. Pero encontramos tres sucesos que marcan de una manera impresionante la vida de José. En primer lugar, una vez más es mandado por Jacob a ver el estado de sus hermanos. Esto me dice que los hermanos salían a apacentar las ovejas, salían a hacer el trabajo rudo y José permanecía en casa. Tal vez Jacob lo quería proteger o estaba sobreprotegido, pero José siempre estaba ahí. Y entonces el papá, aún sabiendo de la situación que había con los hermanos, dice que lo mandaba para que trajera las noticias. Sin duda sabemos que cada vez que José iba a regresar, iba a traer malas noticias. Fíjate lo que dice el versículo del 12 al 14. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Si tú fueras José y ya sabes que tus hermanos te traen un poquito de problema, que te están haciendo dificultad,
Entonces tal vez tú voltearías con papá y le dijeras, pero ¿por qué me mandas a mí? Ya sabes que ellos tienen mala fama, ya sabes que las noticias van a ser siempre las mismas, pero podemos ver aquí un corazón sencillo, un corazón humilde. No hay orgullo, no hay soberbia en el corazón de José, porque aún sabiendo la situación, cuando el papá le dice, quiero que vayas y que veas a tus hermanos, Siquem no estaba cerca del lugar donde Jacob vivía. Siempre estaban buscando pastos verdes, estaban buscando agua, donde poder alimentar y también tener al ganado de una manera pacífica. Por lo tanto, caminaban bastantes días, así que José tenía que salir de madrugada para ver a los hermanos y regresar. Si José hubiera tenido orgullo en su corazón, si José fuera un muchacho presumido, vanidoso, un muchacho que realmente se sintiera el favorito, seguramente no quisiera ir, porque él sabía lo que iba a encontrar. Pero podemos ver aquí un corazón humilde, un muchacho caminando en el plan perfecto de Dios. Eso nos lleva a la segunda parte, y es algo que tú y yo tenemos que entender. Y respondiendo un poquito la pregunta acerca de por qué a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Déjame te digo que habrá situaciones a tu alrededor que no vas a poder controlar. Es cuando nosotros aprendemos a esperar y a confiar en Dios. Déjame lo voy a repetir una vez más. Habrá situaciones a tu alrededor que no vas a poder controlar, pero es el momento de esperar y de confiar en Dios. Fíjate lo que pasa en los versículos del 18 al 24. Cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Versículo 20. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Versículo 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue. Aquí podemos ver varios aspectos. En primer lugar, Rubén era el hermano mayor. Y todos sabemos que el mayor es el que tenía el puesto de autoridad cuando el padre no estaba. Cuando los demás empezaron a planear el hacerle daño a José, cuando los demás empezaron a decir vamos a matarlo y vamos a decir que un animal feroz se lo comió, inmediatamente vemos aquí la figura de autoridad, Rubén, diciéndoles no lo maten, no lo maten. Y tal vez lo que debería seguir después es escuchar de parte de Rubén decir, vamos a defenderlo, yo voy a sacar la cara por mi hermano menor. Pero no, les dice, mejor échelo en el pozo. Rubén no quería responsabilizarse de lo que iba a pasar. Rubén no quería tomar ese puesto de autoridad. Qué triste cuando dentro de la familia, la gente que tiene ese puesto de autoridad, decía mi papá, le tiembla la mano cuando va a tomar decisiones. Rubén como el mayor, como la autoridad en ese momento debió de haber dicho, no hermanos, están mal. Vamos a llevar a nuestro hermano José de regreso con nuestro padre. Pero él les da otra solución y les dice, no lo maten. Mejor échenlo en ese pozo. José no podía controlar esa situación. Era el momento de prepararse para la prueba, porque todos los privilegios traen responsabilidades. Los siguientes versículos leemos lo siguiente. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces les dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Versículo 27. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Qué hermoso, ¿verdad? Es de nuestra familia, vamos a venderlo. Total, no pasa nada. Sería algo malo si lo matáramos, pero venderlo es algo menor. Versículo 28.
Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Versículo 29. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza. Y luego fue a decirle a sus hermanos: José ya no está en el pozo. Y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Ahora él sentía la responsabilidad. Y podríamos decir, ¿por qué no tomó una decisión más firme anteriormente? Recuerda, todo esto era plan de Dios. Versículo 31. Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó: sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Versículo 34. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Versículo 36. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Qué tremenda escena final de este capítulo 37. El hijo favorito empezando una nueva vida como esclavo en Egipto, arrancado de su hogar. Un padre llorando desconsolado porque él creía que un animal había despedazado a su hijo. Los hermanos simple y sencillamente tratando de consolarlo, pero insensibles, duros de corazón. Y entonces aquí vemos cómo empieza una historia tan especial de un hombre conectado con los propósitos de Dios. La amenaza siempre estará presente para aquellos que siguen el consejo de Dios, pero aún así es más sencillo sufrir con Cristo que sufrir sin Él. Esta noche, padres, no tengan favoritos. Eso arruina la vida de sus hijos. Si tú eres un José, mantente viendo a Dios y cumple tu propósito eterno en el lugar donde Dios te ha puesto. Tú no eres un José, pero tienes un José cerca. Ámalo. Pídele a Dios que te dé amor por él. Bendícelo y ponte alerta para disfrutar de tus bendiciones, pero también de las bendiciones que Dios tiene para él. ¿Hay amenazas? Claro, hay situaciones difíciles en todos lados, pero cuando tú y yo estamos conectados con los propósitos de Dios, entonces podemos entender que estamos dentro del plan perfecto de Dios. En esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes para estar alertas. Te pedimos, Señor, que nos des claridad en nuestras decisiones, como padres, como hijos, como hermanos. Que no haya absolutamente ninguna raíz de amargura que empiece a crecer en nuestro corazón. Y que nosotros, Señor, podamos buscar en todo momento esa unidad, esa armonía familiar. Gracias, Padre amado, porque tenemos amenazas. Muchas de ellas no podemos controlar, pero deseamos aprender a confiar, a esperar en ti y a reconocer que tú tienes un plan. Señor, danos la oportunidad en esta semana de estudiar sobre la vida de este hombre, cómo de la nada, Señor, aparentemente llegó a ser un hombre tan importante porque siempre estuvo viéndote a ti. Gracias en esta noche porque podemos estudiar. Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones que traigan vida y vida en abundancia a nuestra familia. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengan una noche maravillosa.